Vamos a leer unos textos que Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta. Así que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12, 13 y 14. Y vamos a hablar hoy de la gratitud, mi hermano. Ahorita le voy a dar el nombre del tema, el título más bien. El tema es la gratitud, el título del tema, o lo que quisiera que viéramos de la gratitud. Pero mientras, ubíquese por favor, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Le dice Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar este tiempo sobre este tema, esta palabra, como te digo, la gratitud. Y el título, hermano, es Anatomía de la gratitud. Como usted sabe muy bien, cuando yo le doy un título, yo le pregunto sobre ese título. ¿Qué es anatomía, mis hermanos? Bueno, una definición de la anatomía secular dice: estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo. Y nos vamos a apropiar de esa definición, hermano, pero la vamos a aplicar a nuestro tema del día de hoy, a nuestra palabra que es la gratitud. Entonces vamos a analizar, y esa es la intención, comprender cómo se gesta. ¿Qué palabra también, verdad? Gesta. ¿Dónde hemos oído, dónde escuchamos esa palabra? ¿Dónde, hermano? En un embarazo. ¿Qué es gestación? Esa formación, precisamente de a poco, va multiplicándose, va adquiriendo forma y luego está un producto terminado. Entonces la intención es comprender cómo se gesta y se desenvuelve la gratitud. Amén. Entonces, de inicio, hermano, yo quisiera que algo nos quedara bien claro, bien claro. Hay dos palabras muy parecidas, pero no son lo mismo. Y vamos a empezar definiéndolas. Son muy parecidas la palabra agradecimiento y la palabra gratitud. De hecho, si tú lo piensas, quizás has pensado toda la vida que es lo mismo. Suenan muy parecidas, vienen de la misma raíz, pero meditemos un poquito, no son la misma cosa. Agradecimiento y gratitud. Y si tú te escuchaste bien, lo que nosotros vamos a analizar es la anatomía de la gratitud, más allá del agradecimiento. ¿Amén? Entonces son dos cosas diferentes, aunque parecen lo mismo, y te voy a dar una idea de por qué son diferentes. Agradecimiento, hermanos, fíjate bien, agradecimiento, no confundirlos, vamos a tenerlos bien separados cada uno de ellos. Agradecimiento es la acción, es la ejecución, es el acto o la expresión, como tú le quieras llamar, de agradecer. Eso es agradecimiento, es la ejecución, es el acto, es la acción. Amén. Por ejemplo, cuando yo hago un reconocimiento público hacia una persona que benefició mi vida, yo estoy mostrando ahí agradecimiento porque lo estoy llevando a cabo, lo estoy externando, lo estoy expresando. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser con un abrazo, puede ser con un regalo, puede ser con una conducta, pero esa es la expresión. Entonces, el agradecimiento es la expresión. Amén, hermanos, centrémonos en eso. El agradecimiento es la expresión. Y la gratitud es el sentir. La gratitud es la disposición. Amén. Es la tendencia, la inclinación o la actitud de estar y sentir agradecimiento. ¿Verdad que parecen muy parecidas? Yo quisiera de entrada, si me di a entender, entre la diferencia entre agradecimiento y gratitud. Hermano Noel. Amén. En palabras llanas, ¿qué es lo que diferencia una cosa de la otra? Yo lo entendí así. El agradecimiento es una acción, la gratitud es un estado
Un sentir. Yo puedo tener el sentir de gratitud. Amén. Puedo tenerlo en mi corazón, en mi pensamiento, en mi ánimo. Pero quizás no lo expreso. Quizás no lo externo. Y yo tengo un sentido de gratitud, pero no tengo un agradecimiento porque no lo he manifestado. Yo sé que lo tengo ahí, pero no lo sabe nadie más. Por lo tanto, no es agradecimiento. Solamente es gratitud porque está ahí. Pero en el momento en el que yo lo expreso, en que no me aguanto, en el que me cae el 20, que es algo para externarlo, expresarlo, entonces mi gratitud me lleva a un agradecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quisiera que diferenciáramos muy claramente. ¿Por qué? Porque no todo agradecimiento, escuchen bien, no todo agradecimiento proviene de la gratitud. Y eso pudiéramos decir, ¿cómo? Y ahorita le voy a poner ejemplos. No todo agradecimiento proviene de la gratitud, que es la disposición o la actitud que genera o que debiera generar el agradecimiento en cualquiera de sus expresiones. Pero no todo agradecimiento proviene de la gratitud. ¿Por qué? Porque hay algunas ocasiones, hermanos, que el agradecimiento proviene de otros lugares, como por ejemplo de la educación, de la cortesía, de la obligación, del sentido común o de la cotidianidad. ¿Cómo? Bueno, bien fácil. Cuando tú vas con tu hijo pequeño de 5 años y alguien le regala un dulce, tu hijo lo toma, lo abre, lo mete a su boca, y tú como papá, ¿qué le dices? Tú le dices, ¿cómo se dice? ¿Verdad que sí? ¿Y el niño qué hace? Ah, sí, gracias. ¿Salió realmente de una actitud de gratitud en él? No, salió de un compromiso, de una educación que tal vez es lo que ocupa decir gracias porque me diste algo, pero no salió de una actitud de gratitud. ¿Estamos de acuerdo? Y fue agradecimiento porque lo dijo, lo expresó, lo externó, pero no salió de la motivación correcta. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. Tú vas caminando por la calle y en eso te avientas un estornudo que llama la atención de todo el mundo. Y alguien te dice, salud. Y tú dices, gracias. Dime, el resto de la tarde tú vas caminando, oh, cómo me siento agradecido por esa persona que me dijo salud en el camino. No. Ni recuerdas cómo era la persona que te dijo salud en el camino. Por lo tanto, tu agradecimiento que hiciste en ese momento, ¿está motivado por gratitud en tu corazón? No. ¿Por qué está motivado? ¿Por educación? ¿Por cortesía? ¿Por costumbre? Por eso yo también escribí aquí, por cotidianidad. Hermano, ¿qué pasa cuando por cotidianidad damos gracias a la hora de comer? Porque es algo que hacemos todos los días. Y tenemos mecánicamente las palabras en nuestra mente, ya sabemos que son 7 o 8 palabras las que yo pronuncio, y yo creo que eso es un agradecimiento producido o emanado de gratitud. No, es un agradecimiento tristemente a veces emanado de cotidianidad, de algo que hago de manera cotidiana y mecánica. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no todo agradecimiento proviene de la gratitud. Puede provenir de otros lugares, y aunque en cierta manera pareciera ser correcto delante de Dios, solamente hay un agradecimiento que es agradable y aceptable delante de Él. ¿Cuál es? Aquel que proviene de la gratitud. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No sé si hasta ahí podemos avanzar, porque me interesa que vayamos como escuela, hermanos. Yo quisiera que entendiéramos todos. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a que no siempre el agradecimiento sale de la motivación correcta, que es la gratitud? Ya vimos diferentes ejemplos, por educación, por cortesía, por sentido común. ¿Cuándo es por sentido común? Cuando, por ejemplo, hermanos, estamos aquí en la congregación y decimos, hermano, vamos a decir un texto. Y por sentido común se supone que como tú eres alguien que está aquí, tiene que decir un texto. Y Juan 3:16 es el más adecuado. Viene a nuestra mente rápidamente. Entonces, ¿lo pronunciaste?
Por sentido común, porque todos los que estamos aquí se supone que tenemos contacto con textos y nos debemos de saber alguno, pero no lo pronunciamos realmente de gratitud, porque ese texto que dijimos, cómo me pone a pensar, cómo me mueve, cómo ha influenciado mi vida, por eso lo tengo bien grabado en mi corazón. Entonces ahí nuestro agradecimiento sí fue verbal, sí lo externamos públicamente, pero ¿de dónde vino? Quizás de un sentido común. ¿Amén, hermanos? Entonces, yo quiero que hasta ahí vamos a ver si vamos bien. ¿Amén? Entendemos que son dos cosas diferentes, agradecimiento y gratitud. El agradecimiento es externarlo, la acción, lo que digo, lo que hago con respecto a cómo me siento. Y la gratitud es el centro. Amén. Es la inclinación que tengo, es el convencimiento que tengo a estar en ese sentido agradecido. Y puedo tal vez callármelo, como seguramente muchos de ustedes que no tienen el atrevimiento de hacerlo públicamente, probablemente sí lo tienen en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo correcto, hermanos, es que ni una ni otra se queden a la mitad. Si tú tienes gratitud, lo correcto es expresarla y se convierta en un agradecimiento. Y si tú tienes un agradecimiento, lo correcto es que este agradecimiento provenga de una gratitud muy, muy anclada en tu corazón. Amén, hermanos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Para cuántos es nuevo? Para mí lo fue. Estudiar esta situación para mí lo fue, porque son palabras que tenemos comúnmente a nuestro alcance. Agradecimiento, gratitud, acción de gracias. A ver, ¿quién me puede catalogar en qué rubro cae una acción de gracias? Porque la Biblia también habla de acciones de gracias. ¿En qué cae la acción de gracias? ¿Más del lado de la gratitud o del agradecimiento? Un agradecimiento, porque efectivamente es una acción, ¿estamos de acuerdo? Puede ser un cántico, puede ser un salmo, puede ser un texto, exactamente, es una acción que tú ya preparaste, amén. Entonces, ¿te llevamos bien, verdad, hermanos? Bueno, yo quiero que veamos como siguiente punto la importancia de esta gratitud, porque acuérdate, vamos a hablar de la anatomía, que ya dijimos que es cómo se forma, cómo luce, cómo se gesta, a dónde nos lleva la gratitud. Amén, hermanos. Primeramente quiero que veamos, antes de introducirnos a esta gestación o a esta anatomía, yo quisiera que viéramos lo importante que es delante de Dios esta actitud, esta gratitud. Yo quiero que vayamos a 2 o 3 textos, hermano, para dejar en claro que delante de Dios esto es algo muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Dice Pablo, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que entender ese texto. Pablo dice, dad gracias. Fíjate cómo lo dice a manera en imperativo. No es una sugerencia, si sienten, si quieren, no. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que entender ese texto. ¿A qué se refiere cuando dice esto es la voluntad o esta es la voluntad? Pues se refiere a 2 cosas. A que en todo demos gracias y también a que eso que aquí llama todo lo que ha llegado a nuestra vida, si ha llegado a nuestra vida es porque ha sido la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, yo no puedo menospreciar a alguna situación que haya llegado a mi vida, porque si esa situación llegó a mi vida, llegó con el permiso de Dios. Por lo tanto, llegó por voluntad de Él. Y Pablo está diciendo, dad gracias en todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿es importante o no es importante ser agradecidos delante de nuestro Dios? Sentirlo como gratitud y externarlo como agradecimiento. ¿Verdad que es importante delante de Dios? Colosenses, hermano, capítulo 3, verso 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice que en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, de por medio tiene que haber un agradecimiento. Según lo que estamos estudiando hoy, motivado
por una gratitud ya previamente alojada en nuestro corazón. Entonces, delante de Dios es algo importante. De hecho, si tú lees unos versículos 2, para ser exacto, arriba, en el versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice: y sed agradecidos. O sea, es reiterativa la palabra de Dios en ese tema. ¿Por qué? Porque todo creyente, hermano, debiera de sentir esta actitud. Amén. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos, y esto me ayudó mucho en la semana a trabajar con mi hija Alexa, en un trabajo de colores. ¿Por qué si la gratitud es tan importante? ¿Por qué en aquella sección que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu en Gálatas, donde viene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ¿por qué no dice gratitud? Si a final de cuentas es el Espíritu el que va a estimular a que esto salga de mí. Bueno, bien sencillo, miren, con los colores, tú comienzas con 3 colores primarios, ¿estamos de acuerdo? Pero si tú unes 2 colores primarios, tú formas un color diferente, un color secundario, ¿estamos de acuerdo? Cuando tú mezclas de esas 9 elementos que están ahí en el fruto del Espíritu, cuando tú mezclas 2, ¿qué crees que va a pasar? Va a surgir otro, o en este caso una virtud en tu vida. Entonces es el Espíritu, claro, el que lo va a estimular cuando 2 o más de su fruto se ponen de acuerdo. Amén, hermanos. Por eso es que no está gratitud, no, porque la gratitud va a surgir de una combinación de algunos que están ahí. Amén. Por ejemplo, cuando combinas el gozo y combinas la paz, ahí va a surgir sin duda el agradecimiento. Cuando tú no tienes paz, cuando tú no tienes satisfacción en tu vida, difícilmente tú vas a poder sentir agradecimiento y menos gratitud. ¿Por qué? Porque no estás satisfecho. Pero cuando la paz de Dios, salud, te hace sentirte satisfecho en todo lo que Dios te va dando y va haciendo en tu vida, y luego le añades el gozo, pues sin duda va a formular en ti gratitud. Y esta gratitud te va a llevar al agradecimiento en cualquiera de sus formas de expresarlo. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo importante que es la gratitud para nuestro Dios, que esté alojada en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos? ¿Cuántos de ustedes tienen gratitud? Amén, hermanos. Bueno, lo vamos a analizar bíblicamente en unos momentos. Otra porción, hermanos. Y vayamos al sentido negativo. Vayan a Romanos 1:21, por favor. Dice Pablo a los romanos, hablando del inconverso. Dice: pues habiendo conocido a Dios, fíjate, ¿de dónde partimos? De habiéndole conocido, ¿estamos de acuerdo? No estamos en una ignorancia. Estamos partiendo de algunos o alguien que le conoció en un momento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Basta ya de que seas Dios. Amén. Es lo que pensaron. No le glorificaron como a Dios. Y segundo, ni le dieron gracias. Entonces ahora te das cuenta lo importante que es la gratitud delante de nuestro Dios. Dice: porque estos dejaron de glorificarle como a Dios y dejaron el agradecimiento. Dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ahí hay esta escasez de gratitud, esta escasez de agradecimiento, y esto fue condenatorio para ellos, porque si tú sigues leyendo, dice que por lo cual Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿De dónde nació todo? De conocer a Dios y dejar de tratarlo y de verlo como a Dios, y por ende dejar a un lado ese agradecimiento. Ahora la cosa se pone más pesada para comprenderlo más claro y sin dejar lugar a escondrijos por donde escabuirnos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vayan por favor a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis 7, y vayan al verso 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es una visión de una adoración celestial, amén, de una adoración concretamente angelical, porque dice que estaban
Todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y luego se postraron. Y escucha lo que decían en el siguiente verso, versículo 12, diciendo, amén. Ellos están satisfechos con esa adoración que le están dando, por eso dicen, amén, así sea. Amén. Y escucha, la bendición y la gloria y la sabiduría, y subraya lo que sigue, y las acciones de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. 7 cosas menciona, y entre una de esas 7, las acciones de gracias. Y dice, sean de nuestro Dios. Y dice, ¿por cuándo? Por los siglos de los siglos. O sea, a Él le pertenecen, hermano, las acciones de gracias. Por eso es que cuando vemos en Romanos 1 que esta gente, habiéndole conocido, se negaron a dar esas acciones de gracias a Él que le pertenecen, ellos fueron entregados a una mente reprobada. Entonces, ahora tú te das cuenta del peligro que corres cuando no hay agradecimiento en tu vida, porque no hay gratitud en tu vida. Tú corres un peligro muy grande cuando no externo el agradecimiento. Cuando me limito a decir, hermano, es que sí lo siento, aquí lo siento, pero no me atrevo a externarlo, a expresarlo, a manifestarlo de tal o cual manera. Es un gran peligro, hermano. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer aquí, estos ángeles dicen amén y dicen esto y esto, y entre esto las acciones de gracias pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Amén, hermano? Y cuando yo me la quedo, estoy robando lo que a Él le pertenece, porque Él es digno, hermano, de ser exaltado. Por lo tanto, este tema es algo serio. Todo creyente nacido de nuevo debería de tener en su corazón una actitud llamada gratitud que le conduce a una acción llamada agradecimiento. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, de entrada ya vimos lo importante que es delante de nuestro Dios. Hasta ahí, hermanos. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a si es o no es importante delante de Dios este sentir y esta acción manifestada? Yo creo que no. Estos textos nos dejan en claro que delante de Dios es importante, porque Él es digno y es merecedor. Y si todos los ángeles lo hicieron, siendo seres perfectos en su presencia, yo que soy imperfecto, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué habría de limitar mis labios, mis manos, mi interior, mi mente y mi vida para expresarle a Él alguna acción de gracias? No debo. ¿Amén, hermanos? Ahora sí, vamos a pasar al tema, la anatomía de la gratitud. Vamos a ver cómo es que se comporta, cómo se entreteje, cómo se gesta, cómo se forma. Así que vayamos todos al pasaje donde empezamos. Primera de Timoteo, capítulo 1. Mira lo que Pablo dice, primeramente. Él dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Y yo de entrada me detengo en el doy gracias. ¿Qué está haciendo Pablo cuando él dice doy gracias? ¿Lo está haciendo públicamente o lo está haciendo en privado? Porque lo está haciendo a través de una carta. Lo está haciendo públicamente. Por lo tanto, ese doy gracias, ¿qué es? Es un agradecimiento, ¿estamos de acuerdo? Es un agradecimiento que él está externando de manera escrita hacia los hermanos, en este caso hacia Timoteo, de manera personal. Y dice Timoteo, yo doy gracias a Dios. Por lo tanto, si ya está en un segundo plano, que es el agradecimiento, nos da por entendido que ese agradecimiento viene de un corazón que está lleno de gratitud. Ahora, fíjate cómo dice, doy gracias y dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te voy a hacer un ejercicio. ¿Qué cambia en lo que le quiere comunicar a Timoteo si él solo dijera, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Qué cambia? No cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sigue describiendo a quien él da gracias. Amén. A Cristo Jesús. Pero sin embargo para él es irresistible, aún de manera escrita, no tener en mente lo que Cristo ha venido haciendo en su vida. Porque aunque él puede decir solamente doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, él dice doy gracias y dice al que me fortaleció.
Porque ese fortalecimiento que él ha recibido le ha marcado. ¿Y qué es que me fortaleció? No es otra cosa más que en mis momentos de debilidad, él me ha suministrado toda fortaleza, nuevas fuerzas. ¿No es maravilloso? Entonces, esto es algo que a él le ha impactado, que todavía ni siquiera él expresa el porqué de su agradecimiento, porque enseguida vamos a ver por qué es que está dando gracias. Es irresistible para él no plasmar lo que sabe que Dios ha hecho con él a través de Cristo Jesús. Por eso de entrada, él dice, doy gracias al que me fortaleció. Hay cuenta que Pablo le dice a su mente y a su alma, mente y alma, que no se nos olvide lo que hemos recibido de Jesús, que es fortaleza. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces aquí empezamos a ver la anatomía, el cómo se comporta y cómo se conforma la gratitud. La gratitud comienza, hermano, con una buena memoria. Con una buena memoria. Cuando tú no tienes una buena memoria, tu agradecimiento será de mecha corta. A veces dentro de las cosas que a veces provocan el agradecimiento, que no es la gratitud, también está el emocionalismo. ¿O no, mis hermanos? A veces el emocionalismo de algo que te ocurrió te hace decir gracias. Pero nada más ese emocionalismo baja, pasa y no vuelves a pararte sobre tus pies a ser agradecido. Entonces no provino de gratitud, provino de emocionalismo. Y para que eso no ocurra así, tú y yo tenemos que tener una muy buena memoria. Amén, hermano. Y Pablo la tiene porque él está escribiendo, y al escribir se le viene a su mente: todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque Cristo Jesús me ha venido fortaleciendo. Amén, hermano. Todos sabemos que Filipenses 4:13 es uno de los textos más característicos de Pablo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más adelante él le dice a Timoteo: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron, pero no estuve solo porque Cristo estuvo conmigo. Aun cuando él se sentía solo, no estoy solo porque Cristo está conmigo y me está fortaleciendo. Por eso es que a él no se le olvida, hermano. Y de entrada él dice: doy gracias al que me fortaleció. Y luego dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque él lo tiene claro. Amén. Entonces, primer punto, hermano, la gratitud necesita una buena memoria. Amén. Una buena memoria. Una buena memoria. Y yo te voy a decir un consejo. Para tener una buena memoria, no lo almacenes en tu mente, porque la mente, ustedes ya saben que es volátil con los años. Almacénalo en tu corazón. Que el corazón sea donde tú almacenas esa memoria. Amén. Ahora hay ese tipo de memorias USB, ¿verdad que sí? Que son portátiles, que tú sacas información, la pones ahí y la trasladas. Bueno, traslada lo que haya en tu mente, que Dios a través de Cristo ha hecho en tu vida, trasládalo a tu corazón, porque ahí seguro que no se te va a olvidar. Amén, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora sí, Él va a ser claro y específico en el motivo de su agradecimiento. Dice: porque me tuvo por fiel. Ese es el motivo por el cual él está agradecido. Porque Cristo Jesús me tuvo por fiel. O sea, él me vio a mí como intachable, como alguien capaz. Y dice Pablo, eso a mí me hace sentirme agradecido. Porque si Pablo se veía en un espejo, hermano, ¿usted cree que vería perfección? Nunca la vio. Acuérdese que acabamos de estudiar Filipenses, donde él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sin embargo yo me gozo, dice Pablo, yo me deleito porque mi Señor me tuvo por fiel. ¿No es algo maravilloso? Es algo maravilloso que nuestro Dios se anticipa al tiempo, se anticipa a nuestras carencias y nos ve como fieles. Y esto Pablo lo ha entendido. Y por eso él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel. Ahora, ¿cómo es que a Pablo le queda claro que Dios lo ha tenido por fiel? Porque pudiera ser meramente una especulación o un buen deseo hacia su propia persona,
pero nos lo dice en el texto. Fíjate cómo nos lo dice, que él comprendió que Dios le tuvo por fiel, porque él dice, me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Ahí, dice Pablo, yo puedo comprobar que Dios me ve con ojos de fidelidad de mí hacia Él, aunque tengo muchos errores. Pero el hecho de que me haya confiado este ministerio de la predicación, de ser un apóstol, eso a mí cada vez me hace saber y sentirme que Dios me tuvo por fiel. ¿No es maravilloso, hermano? Tú debes de sentirte igual. Porque Él te tuvo por fiel. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque te tiene aquí. Porque te mantiene aquí en pie, siguiendo adelante con tus carencias, con tus errores, con tus equivocaciones, con tu pecaminosidad. Pero sin embargo, Él te tiene por fiel porque te sigue teniendo aquí. Y de cuando en cuando te confía algún ministerio. ¿No es maravilloso? Aún con errores, aún con fallas. Y esto Pablo lo identificó. Y es por eso que Pablo quiere expresar su agradecimiento. Porque él siente cómo Cristo le ha demostrado que lo tuvo por fiel. ¿Cómo? Poniéndome en el ministerio. Hermano, si tienes un ministerio, dale gloria a Dios por eso. Porque si ese ministerio llegó a tu vida, por pequeño o grande que sea, ¿sabes por qué llegó? Porque el Señor te tuvo por fiel. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso eso, hermano? Y tú bien sabes, porque yo también tengo un ministerio, y yo también lo sé, que si de algo carezco, es de fidelidad delante de Él. Porque mi fidelidad en mis fuerzas humanas llega hasta el momento de la prueba, de la tentación o de la presión. Pero sin embargo, Pablo dice, Él me tuvo por fiel, porque me puso en el ministerio. Ahora, hermano, leyendo esta porción y esta introducción de Pablo, ¿ahora tú comprendes el gran afecto y el gran cariño que él le tenía a su ministerio? Claro, porque este ministerio representaba para él la confianza depositada de parte de su Señor en él. Amén, hermano. Por eso él lo amaba a su ministerio. Decía, yo voy a entregar buenas cuentas, y no solo buenas cuentas, lo voy a hacer gozoso. De nada hago caso con tal de que acabe mi carrera y la acabe con gozo, porque claro, porque este ministerio le representaba a él la confianza depositada del Señor Jesucristo hacia su persona. Amén, hermano, y es lo mismo nosotros. Así que deberíamos sentir también agradecimiento. Amén, hermanos. Ahora, él sigue diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Cómo lo sé? Poniéndome en el ministerio. Y aquí es el corazón de la gratitud en él. Ahora él nos ha hablado de cómo es su agradecimiento, cómo lo está expresando y por qué lo está expresando. Pero ahora nos va a hablar cómo es que nació en él lo primero, que es la gratitud o el motor. Fíjense bien. Una vez que ya nos habló de que le tuvo por fiel poniendo en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto es lo que más lo hace caer de rodillas delante de Jesús. Porque le tuvo por fiel, y él lo sabe, porque le puso en el ministerio a pesar de su pasado, el cual él lo tenía bien claro en su mente. Él sabía que antes él había sido blasfemo, o sea, había hablado del nombre de Dios, de la obra de Dios, del camino al cual él y otros le llamaban herejía, cuando era el camino. Entonces, él sabía que era blasfemo, y no solamente blasfemo en un tiempo pasado, sino también perseguidor. Y no solamente perseguidor de esos que van detrás y no te alcanzan, no, él los alcanzaba. Él los obligaba a que blasfemaran el nombre de Cristo. Incluso por la fuerza y a la muerte. Tú sabes que él dio su consentimiento cuando apedrearon a Esteban. Claro, mátenlo. Mátenlo. Si él quiere ir con Cristo, pues vamos a mandárselo. Entonces él sabía su pasado, que era blasfemo, era perseguidor y era injuriador. Y lo que para sus ojos y los ojos naturales de cualquiera era imposible, o sea, que no se le fuera tomado en cuenta eso, porque hermano, tú dime si tú le confías las llaves de tu casa a alguien que haya tenido este pasado. O tú le confías la crianza de tus hijos a alguien que haya tenido este pasado. Dímelo, si tú lo harías, humanamente lo harías o no. Si viniera aquí un excarcelario, hermano, por homicidio, y que viniera a los pies de Jesús, dime, ¿tú le confiarías con toda la libertad?
quizás guardarías tus distancias. Bueno, esto es lo que ha asombrado a Pablo. Dice, él me puso en el ministerio porque me vio como un fiel, y eso a pesar de lo que yo era antes. O sea, no tomo en cuenta mi currículum de vida. Y eso para mí es algo inexplicable. ¿Cómo él puede confiar en un hombre con estas características? Que en este caso diría Pablo, soy yo. Esto me llena, esto me deleita, esto para mí no tiene ciencia, no tiene conocimiento. Que él se haya fijado en mí, con mi pasado. Y ahí, hermano, en esa acción es donde nace la gratitud en su corazón. Hermano, cuando Dios te presta sus lentes por primera vez y te hace ver lo que realmente Él ha hecho en tu vida y por tu vida y a pesar de tu vida, ahí es cuando de verdad nosotros caemos de rodillas delante de Él, cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros a pesar de nosotros. Cuando Él nos presta los lentes limpios y verdaderos y te permite ver cómo ha venido siendo tu vida tiempo atrás, y que aún así Él dijo, voy a morir por ti y muero por ti. ¿Sabes qué ocurre en ti y en mí? Un sentido amplio, profundo y sincero de gratitud. ¿Por qué? Porque no nos explicamos cómo puede ser posible que Dios se haya atrevido a tanto por tan poco. Amén. Dice Romanos que aún al menos osaría uno morir por un justo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es algo incomprendible, hermano, porque Cristo no murió por gente justa, Cristo no murió por gente buena, Cristo no murió por gente apta, capacitada. Cristo murió, hermano, por cada uno de nosotros, con todos sus pesares que eso conllevaba. Y cuando tú ves eso con los lentes de Él, los lentes veraces, ¿qué le queda a tu corazón? ¿Le queda orgullo a tu corazón? ¿Le queda vanidad a tu corazón? Solamente le puede quedar gratitud, porque es incomprensible que Él lo haya hecho por una persona como tú y como yo, y aún así lo hizo. Amén. Y hay un texto que dice, el que no escatimó. ¿Qué es escatimó, hermano? El que no regateó, el que no la pensó dos veces, el que no abarató el costo o el pago. Dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó. Wow, eso es algo para que mi vida completamente se desarme. Y si hay orgullo, vanidad o falta de gratitud, cuando yo vea con esos lentes, hermano, en mi corazón debe formularse gratitud genuina y sincera, porque no comprendo cómo Él lo hizo por mí, por alguien que valía menos que nada, por alguien que tenía esto y es. Pablo aquí está haciendo claro, Pablo está diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hermanos, si fuéramos tú y yo los que hablaríamos o los que escribiéramos esta carta, ¿qué adjetivos pondríamos de nosotros? Muchos más. Habiendo sido idólatra, habiendo sido estafador, habiendo sido mentiroso, habiendo sido egocéntrico, amén, habiendo sido vanidoso y muchas cosas más. Y sin embargo, fíjate lo que Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia. Esto es lo que le desborda, que aún a pesar de sus pesares y de su forma anterior de vivir, hubo una misericordia que lo abrazó. Hubo una misericordia que lo buscó, hubo una misericordia que lo alcanzó, hubo una misericordia que lo perdonó, hubo una misericordia que lo transformó, hubo una misericordia que le dijo, yo te veo como alguien apto y por lo tanto te pongo en el ministerio. Cuando Pablo sabía que no era así, pero él dice, fui recibido a misericordia. Yo te hago una pregunta, ¿no fue eso también lo que nos recibió a nosotros, hermano? ¿No fuimos recibidos a misericordia siendo esto o aquello o lo otro quizás? Fue lo mismo. Por lo tanto, si la receta es la misma, el resultado debiera ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Agradecimiento, motivado por gratitud. Pero ahí está el problema.
Que muchos que decimos que ya nos vimos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, no tenemos gratitud. No, lo que pasa es que no lo hemos visto con los lentes de Él. No lo sabemos o no lo valoramos. Lo hizo por mí, qué bueno. Qué bueno. Y entonces vivo tan desinhibidamente, tan despreocupadamente, sin ningún empacho, en no ser agradecido, en no tener gratitud. ¿Por qué? Dos cosas. O porque no he nacido de nuevo y no he disfrutado todavía de lo que es ser o haber sido recibido a misericordia, que no es más que la que estoy seguro que es, o tengo en muy poco, quién es mi Señor y qué es lo que ha hecho por mí. Amén, hermanos. Entonces la anatomía, primero, como ya dijimos, de la gratitud, necesita tener una buena memoria. ¿Estamos de acuerdo? Una buena memoria de muchos megas de capacidad. Que no se te olvide lo que Él ha hecho por ti. Almacénalo en tu corazón, porque en la memoria se olvida. Amén. Segundo, como estamos viendo aquí, tiene que ser bien consciente y bien sincera de lo que éramos antes. Amén. De lo que éramos antes. Y que aún siendo lo que éramos, fuimos recibidos a misericordia. Y eso es irresistible. Eso es irresistible. Fíjate lo que dice Pablo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice. Eso de ser blasfemo, injuriador y perseguidor, dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hermano, ¿cuántos realmente piensan que Pablo lo hizo en ignorancia? ¿Por qué le está diciendo que lo hizo en ignorancia? ¿Realmente no sabía? Cuando estaba matando a Esteban, ¿no sabía que le iba a quitar la vida a un hombre? Sí sabía. Pero él no sabía que lo estaba haciendo con dolo hacia Dios. Él, al contrario, él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios y que al siguiente que matara era otro favor a Dios. Por eso ahora él que tiene los lentes verdaderos, él dice, todo eso lo hice en ignorancia. ¿Motivado por qué? Por incredulidad. Claro, porque cuando a mí me hablaron de ese camino y de ese Jesús, fue un rechazo completo. Todo aquel que rechaza este camino y a Jesús, que es el camino, vivirá de esta manera también. Hasta que un día, si Dios lo quiere en su misericordia, le llegue la luz a su espíritu, a sus ojos, y puedan ver lo que Dios en Cristo ha hecho por él o por ella. Amén, hermanos. Vuelvo a leer estos versículos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fíjate bien, esto es lo que le ha derrumbado y le ha derribado. Que la gracia de nuestro Dios, que no es otra cosa más que un favor otorgado plenamente y completamente por un designio de Dios. No por algo que yo le haya movido a que Él se acercara a mí, no. Completa y totalmente por su voluntad, por su libertad de regalar gracia a quien Él quiere regalar gracia. Entonces Él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo hago una pregunta. ¿A qué se refiere cuando Él dice fue más abundante? Porque el más está haciendo una comparativa. ¿Más abundante que qué? Más abundante que sus pecados, más abundante que su dureza, más abundante que su incredulidad, más abundante que su ignorancia, más abundante que su blasfemia, más abundante que su persecución. Y así es la gracia de Dios, hermano. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tu vida está colmada de pecado, eres un excelente candidato para que la gracia de Dios te absorba y te muestre lo que puede hacer Él en tu vida. Amén, hermano. Porque lo hizo en Pablo. Por eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así fue más abundante, ¿cómo? Con la fe y el amor que Él me brindó.
con la fe y el amor que Él me despierta día tras día. Así que ahí, en la fe y el amor que yo he recibido y que tengo en Él, ahí yo puedo comprobar esa abundancia. Porque para empezar, Él ya dejó claro que no le fueron tomados en cuenta sus pecados y su pasado. Hermanos, si esta cosa fuera por merecimientos y con toda nuestra lista de pecados que tuvimos, no alcanzábamos ni un quinto de la gracia de nuestro Dios. Y aún estando ya en la gracia y lavados, aún todavía no tenemos merecimientos, hermanos, para levantar la mano y decirle: Señor, es mía tu gracia porque la merezco. No. Aún seguimos teniendo este tipo de errores en nuestros caracteres, en nuestra manera de pensar y de actuar. Pero ¿sabes qué? Si en aquel tiempo la gracia de Dios me cobijó, pues ahora con más razón. Si siendo enemigos fuimos justificados, pues cuánto más estando ya justificados en su sangre, dice Romanos. Así que, hermanos, esto de estar en la gracia de Dios, este es el motor, el detonante para que yo pueda ser una persona con gratitud. Primeramente con gratitud, o sea, que lo sienta en el corazón. O sea, que tenga esa determinación, porque al final de cuentas es una gratitud, es una determinación, es una convicción. ¿Por qué crees que en los versículos que leemos Pablo o el que se los pide dice: sean? ¿Por qué se los pide? Porque es algo que es una determinación. Tú eres el que elige serlo o no serlo. Por eso dice sed, o sea, sean. Te lo está pidiendo que tú lo hagas. Porque pudiera alguien pensar: hermano, pero es que, ¿sabe qué? Es que yo no lo siento. Alguien pudiera pensar: es que no lo siento, no me nace. No, es que no se trata de que si te nace o no te nace. Se trata de que tú hagas el esfuerzo por hacerlo. ¿Por qué? Porque la motivación ya la tienes. Lo que Cristo hizo ya por ti, ya lo tienes. Entonces, si tú y yo no nos nace y nos cobijamos en eso, es porque lo que Cristo hizo por nosotros vale muy poco para nosotros. Entonces su sangre no es preciosa. Entonces su sacrificio no es completo. ¿Por qué? Porque no me mueve. Porque no me anima a tener un corazón lleno de gratitud. Amén, hermanos. Entonces, de esta manera es como se comporta la anatomía de la gratitud. Amén. No nace de la noche a la mañana, no nace por arte de magia, no es, como vimos, no es un atributo del Espíritu, aunque con los que tenemos puede nacer. Definitivamente, hermano, es una convicción que tú tienes que tener, es una determinación firme que tú tienes que tener y mantener esa gratitud y llevarla a un punto de que se convierta en agradecimiento. ¿Qué dijo una vez Nabucodonosor, hermanos? Me parece que es Daniel capítulo 4. Dice: conviene que las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique, que yo las diga, que yo las cuente, que todos lo sepan. Eso conviene a ustedes que las van a oír y a mí principalmente. A todos nos conviene. ¿Por qué? Porque son cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. ¿Qué tenía en ese momento Nabucodonosor? Gratitud. ¿Por qué? Porque había sido hecho pasar por 7 años en los que se convirtió como una bestia, perdió su razonamiento. Y aún así le guardaron todo el tiempo su trono y lo recuperó. Y cuando la mentalidad le volvió, él comprendió que eso era digno de él tener la determinación firme de ser agradecido con el Dios de Daniel. Y lo expresó. Y dijo: conviene. Hermano, a ti y a mí también nos conviene. Amén, hermanos. Quiero cerrar con un último versículo que se encuentra en Hebreos. Hebreos, hermano. Déjenles digo qué versículo. ¿Por qué? Porque en este versículo que estamos analizando de Pablo está siendo muy específico, está dando gracias por su ministerio, no siquiera está dando gracias por la salvación, está siendo enfático en su ministerio, lo que él recibió. Pero yo quisiera que fuéramos a Hebreos, capítulo 12 y verso 28, y ahí vamos a cerrar. Dice: así que, esa es la condicionante, así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, y lo hemos recibido, hermanos. Lo hemos recibido. Dice la palabra que éramos nosotros conciudadanos de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Allí está la prueba donde recibimos un reino, como dice aquí, inconmovible. O sea, es inquebrantable. O sea, una vez que fuiste puesto ahí, eres inamovible. Y ese reino es inamovible de tu vida. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escucha, tengamos gratitud. ¿Motivos tenemos? ¿Cuál? Recibimos un reino inconmovible. Y más si le añadimos que lo recibimos cuando estábamos en las tinieblas con nuestras prácticas. Y de ahí fuimos sacados para recibir ese reino inconmovible. Y no se nos fue tomado en cuenta nuestro pasado pecaminoso, ni nuestras incapacidades, sino que por gracia lo recibimos. Amén. Por eso dice, así que teniéndonos o recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahí está, tengamos. Ahí está la invitación. Ahí está la indicación. Tengamos. No, es que no siento. Bueno, no se trata de que sientas o no sientas. Se trata de que lo que ha sido hecho en tu vida es provocador de que tú tengas esta gratitud. Amén. Y si no la tienes es porque todavía no has comprendido lo que ha sido hecho en tu vida. O a lo mejor fue hecho solamente para las vidas de otros, pero no para la tuya. Porque tú no sientes eso que dice que debes de sentir. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Te fijas por qué nos sirve la gratitud? Porque a través de ella, de ese convencimiento en el corazón de lo que fue hecho a nuestro favor y nos causa regocijo, a través de eso podemos nosotros servir de mejor y mayor manera y más limpia manera a nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces pregunta, ¿yo podré servir? O es más, ¿podré serle agradable a Dios en mi servicio que yo haga si previamente yo no tengo un sentido de gratitud anclado en mi corazón? Definitivamente, yo no. Yo simplemente seré alguien que hace, alguien que viene, alguien que está presente, alguien que canta un canto, alguien que carga una Biblia. Simplemente seré eso. Pero no seré alguien que plenamente esté agradándole a Dios, porque no lo estoy haciendo por la motivación correcta. Como comenzamos diciendo, hay gente que da gracias por cortesía, hay gente que da gracias por educación, hay gente que da gracias por emocionalismo, hay gente que da gracias por cotidianidad, amén. Hay gente que da gracias por sentido común, porque eso es lo aparente que se tiene que hacer. Pero mientras estas gracias no vengan, hermano, motivadas de una gratitud anclada en el corazón por saber lo que fue hecho por nosotros, no será bien recibida delante de nuestro Dios, ni seremos agradables delante de Él. Por eso este texto nos deja clara la vida cristiana. Este texto nos deja clarísima la vida cristiana para los que a veces no encontramos cómo definir la vida cristiana. Lo vuelvo a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que fue algo que ya ocurrió, tengamos gratitud, tiempo presente, ten gratitud. Y mediante ella sirvamos, tiempo futuro o tiempo continuo, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y para que no se nos olvide, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y no vaya a ser que me consuma. ¿Por qué? Por ser solamente una imitación de un ser agradecido. Soy una imitación porque digo, porque me paro, porque hago, pero en realidad no está siendo motivado por una gratitud que debería de estar en mi corazón. Amén, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que nosotros estamos en cosas que los ángeles desearían mirar. Amén. Los ángeles desearían mirar y sentir qué se siente ser redimido. Y si no, preguntémosles a todos los ángeles de Satanás y a Satanás mismo. ¿Tú crees que a Satanás no le gustaría, siendo sabedor de lo que viene para él, tú crees que no le gustaría saber a qué sabe ser perdonado? Claro que le gustaría, y por eso nos tiene tanto odio.
Porque nosotros, como Él pecamos, como Él nos rebelamos delante de Dios, pero a diferencia de Él, nosotros fuimos recibidos a misericordia, hermano. Eso es digno para que yo tenga gratitud en mi vida. Y sería un desperdicio vivir una vida y al final de cuentas perderme, porque nunca identifiqué que era esta vida para sentirla y para vivirla en agradecimiento delante de nuestro Dios. Hermano, es que me está yendo mal. Hermano, es que me duele aquí y me duele acá. Hermano, es que las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan. ¿Y qué? Si al final de cuentas lo más importante ya fue hecho por ti. Ya fuiste rescatado. Por lo tanto, hermanos, yo cierro con este versículo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Amén. No somos agradables, mis hermanos, cuando hacemos todo lo que quiera que hagamos, pero no hay gratitud, no somos agradables. Amén.